Bueno, buenos días. Me voy a poner, adiós Silva, me voy a poner de este lado porque veo que si no interfiere un poquito con la pantalla. A diferencia de algunos compañeros con los que estuve hablando, no me gusta mucho esto de estar acá parada sin nada, pero capaz que Dani después viene y hace una obra acá, algo para... Porque además el tema que me toca hablar es mecánica ventilatoria y es un tema difícil, ¿no? Uno cuando habla de mecánica ventilatoria y piensa, cuando me asignaron el tema dije, bueno, qué tema lindo para arrancar la mañana un sábado. Pero después voy a tratar toda la fe. Vamos a tratar de comenzar y hacerlo ameno y práctico, ¿no? Que es los conceptos que tenemos que tratar de sacar de acá hoy. ¿En qué me sirve esto que yo voy a decir? ¿Cómo lo aplico después con el paciente en el día a día, en lo que acabamos de decir? Mecánica ventilatoria o cómo está sostenido y se mueve el pulmón es un concepto que ayer, revisando bibliografía, extraje de un libro que es el padre de los libros de la fisiopatología, que es West. Y como siempre a mí, cuando yo empecé a estudiar mecánica ventilatoria, me costaba mucho entender qué era lo que decíamos, qué es la mecánica ventilatoria. No sé de qué vamos a hablar. Esa frasecita me gustó porque resume lo que quiere decir mecánica ventilatoria. ¿Qué es la mecánica ventilatoria? Es eso. ¿Tá? ¿Cómo hace el pulmón para realizar las funciones que tiene que realizar? Siguiente, Juan, gracias. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Perdón. Jimmy, vos tenés el... Ahí está. Ahí funciona. Gracias. ¿Cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Básicamente tres grandes, ¿verdad? La vía aérea, que es lo que conduce el aire, como yo le digo a veces a los pacientes para que entiendan los tubos o las cañerías. El parénquima pulmonar, que es el lugar donde se produce el intercambio de gases y una de las funciones primordiales del sistema respiratorio, con sus unidades que son los alvéolos, y el sistema motor con los músculos respiratorios, fundamentalmente el diafragma. Estos tres componentes, si quieren, les puedo decir que faltaría uno, que es la caja torácica, que después vamos a hablar un poquito, son los fundamentales, y este es el esquema que creo que es importante que tengamos en mente cuando vamos a aplicar o cuando vamos a ver un paciente y aplicar lo que nosotros vamos a ver después en el correr del día en la instrumentación de la BNI. ¿Esto pasa para adelante? No, pasa menos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de qué vamos a hablar cuando hablamos de mecánica respiratoria? Los músculos de la respiración, fundamentales, las propiedades elásticas del pulmón y de la pared torácica y la resistencia a la vía aérea. Ya cuando uno empieza a hablar de resistencia, genera una resistencia, pero vamos a tratar de que sea menos. ¿No? Bien, entonces, ¿cuáles son los músculos de la respiración? Los músculos de la respiración, como todos sabemos, inspiratorios y expiratorios. El inspiratorio fundamental es el diafragma. El diafragma es el músculo que separa el pulmón, la cavidad torácica, de la cavidad abdominal. Y si ustedes miran aquí, perdón que yo estoy señalando con la mano izquierda y no tengo buen pulso, el diafragma tiene un ángulo y una manera de insertarse muy particular. Tiene una forma en paraguas, leí ayer, una forma de inserción como si fuera un paraguas, y las zonas y el ángulo de inserción no es casual. Esto, de acuerdo a cómo está insertado, permite que cuando este músculo se contrae, se disminuye, o sea, cuando esto se contrae, aumenta la presión abdominal y por lo tanto permite una diferencia de presiones que permite comenzar el fenómeno de la respiración con la inspiración. Adelante. Entonces, tenemos el diafragma, que después vamos a hablar un poquito más, y los músculos accesorios. Esto, la parte muscular, o sea, la musculatura a nivel de la caja del aparato respiratorio es fundamental. De ahí, todos los trastornos que después ocasionan las enfermedades neuromusculares, nosotros tenemos que entender por qué después, cuando un paciente tiene una enfermedad neuromuscular, tiene las alteraciones que tiene a nivel del intercambio gaseoso, por ejemplo. Los músculos accesorios son músculos que tienen un papel menor en el fenómeno de la respiración, pero que son muy importantes, sobre todo en determinadas situaciones. El diafragma, por supuesto, es el músculo inspiratorio por excelencia, y después tenemos otros músculos accesorios que se ponen en juego cuando el paciente lo necesita o cuando se hace un ejercicio intenso, como el esternocleidomastoideo, el escaleno, el trapecio, los intercostales externos e internos. El recto, los músculos del abdomen, el recto anterior, el transverso y los oblicuos son músculos expiratorios. Sabemos que la inspiración es un fenómeno activo, pero la
la inspiración es un fenómeno activo, pero la expiración es un fenómeno pasivo, y eso es algo que después vamos a tener que tener en cuenta. Siguiente. Entonces, ¿qué sucede en reposo? En reposo, este es el diámetro de la caja torácica, este es el ángulo de implantación de curvatura del diafragma, que si uno lo ve en la vista lateral, es esta allí, con un ángulo de inserción posterior más elevado que el anterior. Siguiente. Cuando uno realiza una inspiración, el diafragma se eleva, que se puede elevar, en este caso, 1 centímetro, y lo que ustedes ven, en realidad, cuando uno hace una inspiración, el diafragma se aplana, y eso determina que el contenido de la presión intraabdominal aumente, y, como ustedes ven, el diámetro de la caja torácica, por los ángulos de inserción que tiene el diafragma, permite que el diámetro anteroposterior y transversal de la caja torácica aumente. Siguiente. Esa inspiración, en un caso de inspiración profunda, el diafragma puede descender hasta 10 centímetros. Eso determina un aumento, como ustedes ven aquí, de la caja torácica en su totalidad, con aumento del diámetro anteroposterior, que es muy importante y que es lo que lleva luego, posteriormente, a que exista un gradiente de presión diferente, mayor entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, que permite la entrada del flujo de aire. Perdón, pasa para atrás un minuto. Si estos ángulos y este grado de inserción no se respeta, como por ejemplo en algunas enfermedades que determinan un aplanamiento de la inserción del diafragma, en los casos de hiperinsuflación o de enfisema severo, toda esta dinámica está comprometida porque el diafragma parte de un ángulo de inserción diferente, con lo cual la eficacia de la contracción es muchísimo menor. Y ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria en los pacientes que tienen modificaciones de hiperinsuflación, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Seguimos. Entonces, hablamos de los músculos y ahora tenemos que hablar rápidamente de las propiedades elásticas del pulmón. El pulmón es, como dicen a veces, es como una esponja que tiene capacidad de contraerse y distenderse. Eso se llama distensibilidad o compliance, que es la facilidad con la que el pulmón puede distenderse o estrecharse. Es sencillamente que para cada cambio de volumen o para cada unidad de cambio de volumen del pulmón se genera una diferencia de presión. Eso es debido y gracias a diferentes componentes, pero no debe fundamentalmente a la tensión superficial. El pulmón tiene parénquima y vía aérea. A nivel de la vía aérea se comienzan con la tráquea, la vía aérea más grande, y luego se va subdividiendo en unidades cada vez más pequeñas. Eso lleva a que la parte final de eso son las unidades alveolares, que son las que producen el intercambio gaseoso. Las unidades alveolares son alrededor de 300 millones, más o menos, de unidades. Eso genera una gran... cada uno tiene diferente tamaño, y si no existiera un elemento como el surfactante que permite unificar la tensión entre cada uno de los alvéolos, cada alvéolo pequeño se vaciaría en el más grande por diferencia de presión de aire, con lo cual la superficie sería ampliamente inestable. Para evitar que eso suceda, uno de los elementos importantes es el surfactante, que lo que permite es mejorar la distensibilidad del pulmón porque homogeneiza la tensión entre todos los alvéolos, que no son menores, ¿no? Son 300 millones más o menos de unidades alveolares. Siguiente. También, a su vez, tenemos la parte muscular, la parte del parénquima pulmonar y el componente de la pared torácica, que también juega un papel primordial en algunas enfermedades que deforman la pared torácica. Así como los músculos tenían su ángulo de implantación, y eso es muy importante porque si eso se altera toda la dinámica respiratoria, también la estructura de la caja torácica, si se altera como consecuencia después la inserción de los músculos, y eso hace que la eficacia de la elasticidad de la pared torácica disminuya. Eso sucede en algunas enfermedades en donde la caja torácica está aplanada, deformada por enfermedades secuelares, y entonces determina un cambio en todas las inserciones de los músculos, con lo cual vuelve ineficaz parte del mecanismo del intercambio gaseoso. Siguiente. Cuarto componente o si seguimos hablando con respecto a la mecánica pulmonar, cuarto componente es la resistencia en las vías aéreas. Nosotros, cuando hablamos de flujo de aire que entra y sale, estamos hablando de flujo de aire.
Eso se mide a nivel de velocidad. Es una ecuación, es la ley de Poiseuille. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En cada sector del árbol bronquial el flujo es diferente y eso lleva a que son diferentes las resistencias que existen a nivel de cada sector de la vía aérea. En la tráquea, que es es grueso, ¿verdad? El patrón de flujo es muy turbulento. Es un flujo de alta velocidad, viscoso, y por lo tanto genera un tipo de flujo que es turbulento. A nivel de la división de los bronquios, el flujo es transicional. Y en los bronquiolos más pequeños, el flujo es laminar. Todo esto va a depender de todo esto genera mayor o menor resistencia en la vía aérea. No es lo mismo la resistencia a nivel de la vía aérea superior o de la tráquea que a nivel de los bronquiolos más terminales. Y eso es muy importante porque después tiene una aplicación fisiopatológica cuando nosotros queremos ventilar o tratar un paciente o la insuficiencia respiratoria de un paciente. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso, o sea, el flujo que entra y sale y las diferencias de flujo van a generar diferencias de presión. Entonces, durante el ciclo respiratorio, la inspiración, como dijimos, es un fenómeno activo, es decir, que requiere un trabajo. No es así la expiración, pero sí la inspiración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la inspiración, por diferencia de gradientes, existe una orden desde el sistema nervioso central de activar los músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma, a que se contraiga. El diafragma se contrae y, por lo tanto, la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural aumenta. La presión aumenta y, por lo tanto, se hace más negativa. Eso determina que haya un cambio de gradiente de presión que permite entrar el aire por diferencia de presión. Eso hace que en la inspiración la presión intrapleural aumenta, el flujo de aire entra hacia la cavidad pleural y la presión alveolar disminuye. Esa diferencia de gradientes de presiones es lo que permite la entrada del aire a los pulmones. Siguiente. Esto es lo que sucede en la inspiración, entonces el paciente está en reposo, la presión barométrica es igual a la presión alveolar, el paciente está estable, esto en lo que es la espirometría o en realidad en los volúmenes pulmonares se mide como capacidad residual funcional, es el punto de equilibrio entre la caja torácica y el parénquima pulmonar, y la presión intrapleural es alrededor de menos 2,5 centímetros de agua, es negativa. En la inspiración lo que sucede es que desde el comando del sistema nervioso central, el diafragma, como dijimos, se contrae, eso, como vimos aquí, aumenta su presión, eso determina que se desplaza hacia abajo y aumenta el gradiente de presión intraabdominal. Eso determina un aumento de la presión pleural, como vemos acá, lo que hace que por gradiente de presiones permita que entre el flujo de aire y el volumen corriente aumente. La cavidad torácica además se expande por el proceso de retracción elástica del pulmón. Seguimos. Entonces, aquí estamos en la inspiración, tenemos una presión alveolar que ahora es 0, estamos en el máximo punto de inspiración, la presión intrapleural es mayor, es menos 5, ¿verdad? En ese momento cesa el estímulo del sistema nervioso central hacia el músculo del diafragma en general y eso determina que el diafragma se relaje. Al relajarse el diafragma, el flujo de aire sale y eso permite, las presiones se igualan nuevamente y el pulmón vuelve a su punto de reposo, permitiendo por diferencia de presión nuevamente que el aire salga, ¿verdad? Que el aire fluya. Entonces, la inspiración es un fenómeno activo por diferencia de presiones, la expiración también es un fenómeno por diferencia de presiones, pero en donde no hay trabajo muscular. Siguiente. Pero esa resistencia y ese flujo, uno se va tratando de armar cómo es la secuencia. Tenemos el parénquima pulmonar, tenemos la vía aérea donde entra el flujo, tenemos diferentes resistencias en diferentes lugares de la vía aérea. No es igual la resistencia en toda la vía aérea, como dijimos hoy, por los diferentes tipos de flujo que existen. Si ustedes miran aquí,
Este es en el eje de las Y está la resistencia, en el eje de las X la generación de los bronquiolos. Y si ustedes miran la resistencia en los bronquiolos principales, esto es tráquea y primeras divisiones, es alta, pero es mayor en los intermedios, para luego disminuir francamente en los bronquiolos de última generación, que son los que tienen menos resistencia. Y eso se explica porque es donde la superficie es mayor. Seguimos. Entonces, esto es los alvéolos, esto es la tráquea, ¿verdad? Esto es la tráquea, el bronquio segmentario, el bronquiolo terminal y alvéolos. La resistencia es mucho mayor aquí, esto, como dijimos, es a través de la ley de Poiseuille, que no voy a repasar, pero en la vía aérea superior la resistencia es mucho mayor que a medida que se va dividiendo el árbol bronquial, para ser bajísima a nivel de los alvéolos. Y eso es por superficie. Es decir, una cosa es tener una tráquea, la tráquea y los grandes los grandes bronquios principales, y después la superficie a nivel de la división que empieza a ser dicotómica mucho mayor. La superficie de los alvéolos y de los bronquiolos terminales son mucho más en número y por lo tanto eso hace que el flujo sea diferente y disminuye la resistencia a ese nivel. Si nosotros vemos acá, la resistencia es mayor en la vía aérea superior, que eso es una de las causas y la explicación del tratamiento de los pacientes que nosotros después tratamos, por ejemplo, con apnea obstructiva de sueño. Seguimos. Del total de la resistencia que se produce a nivel del pulmón y de la vía aérea, el 50% del total de la resistencia se encuentra a nivel de la vía aérea superior. Es decir, que es el primer obstáculo que tenemos que vencer es la vía aérea superior. Una vez vencido ese obstáculo, cuando en el resto de las divisiones del árbol bronquial la resistencia es muchísimo menor. Eso está conformado no solo por la tráquea, sino también por los músculos y los tejidos blandos que existen a nivel de la vía aérea superior, que hacen que la resistencia de ese nivel sea muy elevada. Entonces, terminando, esto resumiendo, caja torácica, vimos todos los componentes, la elasticidad de la pared torácica vimos que es fundamental por qué puede alterar si no el intercambio gaseoso. Vimos los componentes de la tráquea y el árbol bronquial y con sus divisiones, las diferencias de resistencia que existen aquí y más distal por la diferencia de flujo, y la importancia de la elasticidad pulmonar para la compliance del pulmón y generar un ensanchamiento y una estrechez que permita los movimientos y el flujo de presión. Nada más. Gracias. Perdón.